Detrás de cada gran empresa familiar hay una historia que merece ser contada. Bienvenidos a Family First, el podcast sobre el corazón de los negocios. Bienvenidos a nuestros oyentes y a esta familia empresaria, a este nuevo episodio de Family First. Hablemos de familias empresarias. Y el día de hoy nos encontramos con Paola, con Juan. Paola o Andrea, ¿cuál prefieres más? No importa, Cualquiera de Paola, los Andrea, dos. cualquiera. Cualquiera de los dos. Listo. Paola, Andrea Eh, no siente regañada de pronto ahí por el No, Paola, no, Andrea. no, 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 ¿No? no. No, a veces se siente regañado cuando le dicen los dos nombres. Entonces, como que no No es es tan el caso, chévere. no es el caso. Y Juan, Alberto, cualquiera de los dos también. Igual, también sin ningún problema. Súper. Y pues con Juan Díaz, que también nos está acompañando aquí como representante de la siguiente generación de esta familia empresaria. Y vamos a tener acá una conversación en este día sobre algo que además está también pues llamémoslo de moda también, y muy al lugar también a todos estos desarrollos tecnológicos que hemos venido viendo, con lo que ha pasado en general en distintas industrias y como también pues la inteligencia artificial y distintas otras tecnologías pues han venido impactando diferentes sectores de la economía. Entonces vamos a hablar de unos temas que son muy al lugar también para lo que está pasando actualmente en los desarrollos tecnológicos y en el desarrollo pues de la economía y del ejercicio de la globalización. Si quieren vamos a ir arrancando. Yo quiero que antes de que arranquemos con la primera pregunta, le contemos un poco, ya que comenzamos como con esta introducción es un tema muy de actualidad. Le contemos un poco a nuestros oyentes, ustedes a qué se dedican. Vamos a arrancar primero por a qué se dedican y ahorita ya nos vamos más a la historia de la empresa. ¿A qué se dedican? ¿Qué se dedica a hacer esta empresa familiar? ¿Cuál es el nombre de la empresa también? Perfecto. Bueno, nuestra empresa se llama Codificados. Eh, digamos que el nombre nació básicamente por uno de los temas con los que arrancamos, que era básicamente codificar los productos. En este caso, la codificación es poner fechas de vencimiento, el lote, es decir, toda la parte de identificación de producto. Nosotros actualmente pues, comercializamos las máquinas que hacen esto en las diferentes líneas de producción. Igual, digamos que ese fue como el inicio y hemos estado, pues, digamos, avantes de acuerdo al mercado, trayendo nuevas tecnologías y pues implementándolas en nuestros clientes. Ese es, digamos que ha sido un punto favorable nuestro que básicamente hemos podido migrar en cuanto a equipos, tecnologías y todo para poder estar vigentes en el mercado y pues obviamente para que la empresa sea más reconocida y sea pues como que dice, rentable, que es digamos de los principales objetivos que uno tiene al fundar una empresa, básicamente es poder ser rentables, poder conseguir dinero, poder tener nombres, son varias cosas de eso los que hacemos. ¿Tú tienes algo más que decir? No, yo creo que ha sido la oportunidad de, como lo menciona Juan, ir evolucionando, digamos que entendiendo qué necesita el mercado e ir adaptándonos para poder permanecer. Claro, el reto ha sido aprender precisamente de cómo evoluciona la industria y poder ir al mismo tiempo para tener oportunidad en el mercado. Hay empresas muy grandes con las cuales competimos, pero nos sentimos, digamos, orgullosos de poder estar ahí sin tener un músculo económico tan fuerte, pero poder estar generando soluciones, y por eso hemos podido, digamos, que abrirnos camino. Bueno, no, y además que así arrancan todas las empresas. Las empresas no arrancan con grandes patrimonios ni con grandes fortunas. Las grandes empresas de este mundo han arrancado desde ceros, con mucho esfuerzo, como seguramente pues ustedes vienen haciendo su ejercicio de empresarial, que seguramente pues nos van a contar mucho más de cómo ha sido toda esa trayectoria de ese ejercicio empresarial en un tema que además a mí me parece muy chévere porque una cosa que yo les digo a veces a mis estudiantes en clase es, a veces nosotros pensamos en grandes productos y servicios o en las puntas de los productos y servicios, ¿no? Llamémoslo más bien. Entonces uno piensa en, hagamos, no sé, vendamos la arepa,
pero resulta que en el proceso de hacer la arepa hay un montón de productos y servicios que se necesitan para poder luego poner una arepa en el mercado. Y uno de esos pues es la codificación, que uno lo ve Así. como un punto allá que de pronto no parece ser muy relevante en el proceso, pero que de pronto hay una oportunidad de mercado muy interesante allí y que aun cuando hayan un montón de empresas competidoras y que seguramente son más grandes, pues no significa que no haya una posibilidad de hacer algo diferente, de hacer algo con el mejor servicio y de ofrecer un valor agregado que de pronto los otros no están ofreciendo. Entonces, eso me parece muy chévere hablar de esos puntos dentro de la cadena de valor que a veces como que dejamos de lado cuando somos consumidores finales y nos olvidamos que esa parte también es muy importante tanto para el que está haciendo la arepa, porque obviamente, y lo hablamos hace un momento, la codificación, entre otras, pues nos ayuda a tener una mejor administración de nuestros inventarios, del picking, el packing, que lo hablaba también ahorita Juan, y todo este proceso nos sirve mucho para poder también hacer que nuestro negocio, como también decía Juan, sea mucho más rentable en el proceso, porque si no, pues estamos desperdiciando un montón de procesos, de tiempos y demás en el ejercicio productivo. Entonces, me parece chévere que hablemos de esto, porque pues hay muchos productos que a veces como que dejamos de lado simplemente porque vemos solamente las puntas de los productos o servicios y no estamos viendo que en el camino hay un montón de cosas que podemos hacer que pueden generar mucho valor a distintos niveles. Arranquemos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta que además me parece muy bonita porque nos permite también ir un poco a entender. ¿Por qué le pondríamos o cuál sería el nombre de ese libro para esa empresa familiar si ustedes escribieran la historia de su empresa familiar? ¿Qué nombre le pondrían a ese libro y por qué? ¿Y por qué me gusta hacer esta pregunta? Porque nos pone a pensar en cómo hemos llegado a estar donde estamos y qué ha pasado en todo ese proceso de crecimiento del por qué yo le pondría ese nombre y no le pondría otro. Así que pues contémosles a nuestros oyentes cuál sería el nombre de este libro para arrancar este espacio. Perfecto. Eso lo estuvimos, digamos que hablando esta tarde con Paola, y definitivamente todo se dio por una oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad? Digamos, yo había trabajado bastante tiempo como en este ramo, pero siempre notaba en mis clientes que faltaba algo. Es decir, nosotros, yo estuve desde la parte técnica, parte comercial, trabajando en este ramo y siempre uno decía, después de hacer una visita, no, el cliente no quiso comprar porque faltó esto. Pasábamos a otro, el cliente no compró por esto. Entonces, digamos que fui tomando básicamente como las partes, digamos, negativas. Las negativas era que no compraban, o sea, ¿por qué no compraban? Y analizándolas para saber cuál era la oportunidad que teníamos. Dentro de muchas de las respuestas a por qué no se había cerrado un negocio, por qué no habían comprado un tipo de máquina, era básicamente, bueno, primero costos. Los costos de los equipos, como todo en la tecnología, cuando arranca, son altísimos. Los costos de los equipos de codificación, pues aquí en Colombia las empresas, como decía, se arrancan muy pequeñas y muchas veces con poco presupuesto. Y si uno va a ofrecer una máquina que cuesta, por decir algo, $20.000 y toda la empresa cuesta 10 millones de pesos, dicen, no, pues, no, están locos. Y pues uno salía. Entonces, una de las oportunidades fue eso, ver por qué no nos compraban y qué más podíamos ofrecer nosotros. La otra, había clientes que tenían unas necesidades específicas y para poder cubrir esas necesidades necesitamos buscar como unos 5 o 6 proveedores. Entonces esas dos cosas se unieron y de ahí arrancó la empresa nosotros, que le pusimos por nombre Codificados. Arrancamos haciendo unas promociones para unas empresas grandes. ¿Las promociones en qué consistían? Poner su fecha de vencimiento, lote, es decir, hacerles todo ese proceso, eh, unos códigos de promocionales y de acuerdo a todo eso lo hicimos solo nosotros. Ujú. Es decir, no, ya nuestro cliente no necesitó 6 proveedores para un solo proyecto, sino con un solo proveedor logramos hacer todo eso. Eso pues nos dio un capital bueno que nosotros aprovechamos, lo reinvertimos para buscar la otra parte del negocio. ¿Por qué no compraban las máquinas?
Entonces comenzamos a buscar pues también alrededor del mundo qué otras Tecnologías. tecnologías existían, qué otros fabricantes, y comenzamos a traer esas otras marcas cuyo valor no era tan exagerado como los que ya se vendían aquí en el país, y surgió, digamos, fue surgiendo, o sea, fue surgiendo bastante bien, hubo una gran aceptación en empresas pequeñas, y fue un nicho que inicialmente tomamos. Las empresas pequeñas, las empresas que hasta ahora estaban en formación, fueron nuestros primeros clientes. De todas maneras tratamos, o sea, ya teníamos algunos grandecitos, buscamos los pequeñitos, y todo eso ayudó a que nuestra empresa comenzara a estabilizarse. Obviamente, digamos que es a grandes modos. No arrancó estable, no va a decir, ay, no, hemos dicho, de la noche a la mañana ya teníamos dinero para comprar, para tener stock. No, fue un proceso largo. Pues bueno, no largo, yo Un pienso que proceso, cuando tú dices un proceso largo, si uno pudiera poner eso en perspectiva en términos de tiempo, y esto también sirve como para, tanto para Gabriel como para Juan que nos están acompañando hoy, que a veces las generaciones más jóvenes solemos ser más inmediatas, ¿no? Y, pues, madre, yo ya, debería ser sí, rentable ya. O sea, No. yo pongo unas empanadas allá en una esquina y eso ya, jue madre, debe ser sí. el negocio de la vida y al clic, porque es que somos generaciones muy al clic. ¿Cuánto fue? Cuando tú pones eso en perspectiva, tú podrías decir, mire, yo llevo en esto, ¿cuántos años? Nosotros vamos para 10 años, eh, con la empresa. O sea, podríamos hablar que los primeros, o sea, ya uno decir, ya tengo plata en la cuenta para que seguir, o sea, tengo Un capital. un capital interesante para poder continuar, teniendo stock, teniendo todo eso. Yo creo que más o menos como unos 4 años, llegando casi a los 5 años. Fue más o menos el proceso para llegar a Muchos una estabilidad. llantos. De todo, sí. Fue unos Bueno, años al principio de las tarjetas de crédito, entonces no, compremos con tarjeta, o sea, tratando de buscar dinero para poder cumplir con compromisos. O ujú. sea, todo es difícil al principio, uno dice, bueno, arrancamos. Luego, entonces, primero, ¿a quién le vendemos? Entonces, buscar cliente, buscar cliente, buscar cliente. Ese proceso es larguísimo también porque muchas empresas, pues obviamente una empresa arrancando, no le tiene tanta confianza. Entonces tocaba invertir bastante. No, venga, yo le hago demostración de mi producto, le hago seguimiento, pasaba el tiempo. Cuando llegaron las primeras órdenes de compra, bueno, bien. Cuando siguieron llegando, ay, ahora, o sea, ¿Cómo? ahora no teníamos para comprar lo que habíamos vendido. Entonces, bueno, también busqué tarjetas de crédito, busqué nuestros ahorros, venda el carro, o sea, que son unas cosas, venda el carro. Fueron muchas cosas que en realidad hoy en día uno las cuenta y uno dice, "Ah, pues ya uno se ríe y uno dice, "Ah, no, ya las cuenta como anécdota chévere". En su momento uno decía, no, no tengo, y ahora que vendí 10 máquinas y tengo para comprar como 5 nomás, ¿qué hago para el resto? Entonces todo eso son anécdotas interesantes y que de verdad, en lo que tú dices ahorita, muchas personas, si al año no les da la empresa, ay no, ya toca parar eso porque eso no dio, dejemos así. Entonces pienso que hay que tener bastante constancia, bastante perseverancia, mm, un poquitico de suerte también tendrá que tener uno, feeling con las personas, o sea, en fin, son muchas cosas que uno tiene que desarrollar de su propia personalidad para que una empresa comience a surgir, para que llegue a un punto donde uno diga, bueno, por lo menos ya, si me Ya piden hay algo algo, lo puedo. estable, ya hay algo Sí, estable, sí, es cierto. Y vamos a profundizar un poquito más en eso en un momento cuando nos devolvamos un poco a la historia y a lo que ha sido esta experiencia. Toda esa conversación que tuvieron ustedes dos como pareja los llevó a decir, y el nombre del libro, entonces, ¿cuál sería? Nosotros dijimos, nuestro libro empresarial debería llamarse Oportunidad. ¿Ok? Yo creo que el resumen que hace Juan de la historia narra con claridad que nuestro reto ha sido entender las oportunidades. em, y aprender a leer precisamente lo que necesita el mercado y por supuesto atrevernos, es decir, también darnos la oportunidad
de pensar que sí se puede, que de repente uno toma decisiones y dice, es mi responsabilidad, es mi vida, pero también es mi resultado y es mi satisfacción. Cuando nosotros vemos hacia atrás, hemos hecho muchísimas cosas, algunas, mejor dicho, súper exitosas, otras más difíciles. Sin embargo, todo es aprendizaje. Entonces, por eso creo que, y de común acuerdo, sí, sí llegamos a oportunidad como nuestra historia. Me encanta. Concreto, además. Y un nombre que dice mucho, oportunidad. Ujú, Yo creo que ahí podríamos sacar muchas conclusiones de ese nombre, además de lo que tú estás diciendo, el aprender a leer lo que el mercado me está diciendo. A veces uno en distintos contextos e incluso muchas teorías de emprendimiento dicen em, bases en una necesidad. Y yo creo que eso sí y no, es decir, tiene que haber un poquito de ambas cosas. Y tú incluso lo mencionas. Entonces dice, aprendimos a leer y de hecho Juan lo menciona en su historia, dice, yo me di cuenta que en la experiencia trabajando seguramente para otra empresa habían necesidades que no se estaban cubriendo y dije, pues aquí claramente hay una oportunidad, pero también la oportunidad de atreverse, ujú. porque seguramente Juan, como tú, hubo muchos empleados más que vieron exactamente la misma oportunidad. ¿Se atrevieron? La Tal mayoría vez no. no todos. Ajá. Y esa oportunidad de atreverse también, que esa es una oportunidad que se da uno, como ser humano, uno dice, pues me quiero atrever a esto también. Yo creo que nos refleja también ese nombre que ustedes le están dando y la historia que vienen contando, porque no todo el mundo también se atreve a dar ese salto, a dar ese paso por pues muchas razones, ¿no? De pronto no todos estamos hechos también para el ejercicio de emprender. ¿Qué los lleva a ustedes a decir por qué emprender? Es decir, ¿por qué no quedarse cómodos recibiendo un salario mensual, diciendo como, pues sí, yo veo muchas oportunidades, pero pues vaya a haber otro que la solucione, porque pues a mí eso como que no es para mí. O sea, qué los lleva a ustedes a impulsarse a eso? Y si de pronto dentro de su historia también hay raíces de emprendedores pasados, llamémoslos los padres de ustedes, no sé, familia que de pronto haya emprendido, o si realmente eso fue una cosa de, madre, es que no sé, hay un no sé qué, no sé dónde que me mueve y que dice, tengo que salir a emprender porque veo esto y no sé, me emociona. Eso por un lado. Y para que de una vez vayan pensando en esta segunda pregunta, ¿dónde aparece también Paola en la historia? En decir, en qué momento se conectan estas dos historias y además de decidir emprender una vida en pareja, emprenden un negocio juntos. ¿Por qué emprender un negocio juntos con la pareja cuando esa tarea tampoco es como tan sencilla? Entonces arrancamos. ¿Qué nos llevó a emprender? Sí. Sí. Eso. Bueno, ¿qué nos llevó a emprender? También yo creo que una de las partes fue necesidad. Ujú. Eh, yo llevaba varios años, digamos, que de conocimiento en este ámbito. Pienso que fui exitoso, logré ocupar, digamos, hasta el puesto de gerente en esa empresa, pero yo veía que los salarios definitivamente no eran acorde a lo que yo quería o a las necesidades que yo tenía. Entonces, por más que decía, venga, yo quiero un aumento, yo quiero un aumento, mire, estoy cumpliendo con sus metas, estoy superando sus metas de ventas, estoy, bueno, superando muchas cosas que yo digo, fui exitoso porque los clientes estaban bien, crecimos en ventas en todo ese tiempo, pero yo no veía el dinero. Es decir, yo dije, no, pues, llegaba al pago y no, esto no alcanza. Entonces comienza uno también a como a cogerle aburrimiento a su trabajo, cuando definitivamente eh, si el dinero no llega a lo que uno necesita. Claro, yo lo hablaba con Paola, en ese tiempo, pues digamos que nos estábamos conociendo, y entonces ella me decía, pero tú eres muy pilo, tú sabes esto, tú sabes esto, tú sabes esto. Y le dije, sí, pero mira, o sea, yo los resultados, pero no. Después fue que en esas conversaciones yo le dije, mira, me ha pasado esto, he visto esas oportunidades, he visto esto, ¿qué tal si le hacemos? O sea, hacemos algo de... Entonces, ella, listo, o sea, Hagámoslo. Paola, hagámoslo de una. Pero entonces yo decía, bueno, entonces yo tengo que renunciar a mi trabajo.
y renunciar a mi trabajo, pues obviamente, entonces, si antes eran bajitos y yo renuncio, pues quedo en ceros, o sea, no Sí. hay ingresos. Entonces, no, bueno, hagámoslo. Yo te apoyo con los gastos que haya que tengamos en el momento y arranca tú y después vamos mirando. Entonces, pues ese fue un gran impulso. Eso fue como el impulso que a uno le faltaba para decir, bueno, ay, sí, iremos a ver cómo arrancamos. Yo arranqué, o sea, renuncié a la empresa donde estaba. eh, Pronto conseguimos como el primer contrato así grande, que fue el que primero nos dejó dinero, nos dejó como una base, un capital bueno para arrancar definitivamente. Eh, pero ese fue un solo negocio. Entonces teníamos un capital, teníamos con qué arrancar y ya era arrancar con el resto de la empresa. Pues finalmente así fue. Yo creo que arrancamos por una necesidad y también por un apoyo. Definitivamente si no hubiera habido apoyo, pues uno se queda pensándolo y de acuerdo a la que tú decías, porque otra persona dice, ay, no, yo mejor me quedo así. Pues porque es mucho más fácil quedarse en la zona de confort. Uno dice, pues de pronto estoy ganando poquito, pero ay, gano. Y ya hay más o menos cuadro para mis necesidades. Pero cuando uno definitivamente dice, no, o sea, que yo no quiero eso, pues, y logra salirse de la zona de confort y logra un apoyo, pues, ese fue, digamos que, el arranque, el estar de la empresa. Entonces, esa es como la La que respuesta nos lleva a emprender. a que nos llevó a emprender. La segunda es, Paola aparece en la historia porque nos cruzamos en un momento en la vida estudiando eh, en el mismo sitio y empezamos a conversar. Estudiábamos con un grupo de personas mucho más jóvenes que nosotros éramos los grandes. Y eso como que pues hizo que nos acercáramos y empezábamos a conversar cosas y cuando Juan me contaba la oportunidad, yo decía, ve, pero ¿por qué no hacerlo? No era fácil, por supuesto, no era un momento fácil para nosotros, era la decisión, pero llegó la oportunidad, llegó ese negocio que dijo, es ahora, atrévanse y decidimos hacerlo y continuar. Tuvimos también la oportunidad, digamos, de estar, lo que estábamos estudiando tenía que ver con emprendimiento, entonces al final terminamos cruzando mucho de los conocimientos y decir, mire, aquí nos sirve esto para esto, empezamos como a retroalimentarnos y ahí nace una historia pues grande de subidas y bajadas y terminamos además de siendo socios, siendo pareja, siendo una familia. em, que tampoco es fácil manejar las dos cosas. Hay momentos en los que tenemos que conversar de temas y tomar decisiones, pero normalmente cuando las decisiones que tomamos son las más complejas, es cuando más fácil nos comunicamos. Creo que el mismo reto de saber que eso nos implica tener una buena comunicación, nos implica una buena decisión que puede tener que desencadenar algo bueno o malo para nuestro futuro, nos obliga a hacerlo de mejor manera. Entonces creo que también eso nos ha enseñado en la vida a comunicarnos mejor cuando la decisión es más difícil. Suena contradictorio, pero así es. Es decir, nos podemos sentar a plantear cómo presentamos esta oferta económica, cada uno a veces tiene su posición, pero creo que logramos complementarnos. Ahora seguramente Juan es más arriesgado de lo que yo fui al inicio. Él es el que dice, propongámoslo así, no sé qué. Yo también le veo un poco más el lado de los riesgos. Sin embargo, siempre logramos como el punto medio y nos vamos para adelante. Siempre alguno tiene que ceder, pero logramos sacar los temas adelante. Y de eso se trata. Al final, lo que hace también los buenos equipos es que haya una complementariedad de saberes y de formas de ser, de ver las cosas y de personalidades. Porque si todos fuéramos como súper arriesgados, pues también de pronto la Total, cosa no nos funcionaría tan bien. O Sí. si todos fuéramos súper conservadores, pues también la cosa de pronto no estaríamos acá sentados hablando, seguramente. seguramente. Entonces, todo eso hace que ahora manejar esas diferencias a veces no es tan sencillo tampoco y nos plantea pues unos retos diferentes y seguramente entonces lo que tú dices, Paola, se nos facilita más tomar o tener las conversaciones difíciles que tener las conversaciones sencillas. Entonces, pues, seguramente para escoger el que tenemos que ir a comprar algunas cosas ya en familia, eso ya es toda una discusión cuando hablamos de cosas que de pronto no son tan relevantes. Sí. Pero bueno, digamos que por lo que yo puedo ver acá en esta conversación, algo que me parece muy bonito es que
hemos sabido entender esas diferencias y también pues aprovechar una serie de diferencias que hay ahí, que uno dice, ¿cómo le sacamos el jugo y el provecho a eso? Porque la diferencia es buena, la diferencia es Ujú. positiva. Ahora, ¿cómo la aprovechamos y la ponemos a nuestro favor? Ese es el reto de todas las relaciones humanas, de hecho. Y aquí me gustaría, yo creo que Juan Díaz está que se nos habla aquí, mm, también empezar a involucrar aquí a Juan en la conversación y entender cómo se ha venido conectando con esta historia que lleva 10 años, de distintas maneras, pues porque uno se va conectando de distintas maneras, 10 años más o menos, ¿no es cierto? Ahí están haciendo cara de Un eso. poquito más, estábamos hablando de eso, ¿no? Tal vez son más, 12 son Sí, como ya un unos poquito más de 13 años. años. Que yo revisé la página de internet y ya más de 10 años. ¿Más de ¿Sí? 10? Exacto. Ok, Lo que pasa es bueno, que primero, no sé si todos arrancamos igual, pero primero arrancamos haciendo los trabajos sin una constitución formal. Entonces, mm, arrancábamos con cuentas de cobro, hacíamos eso, hacíamos proyectos, pero con una cuentica de cobro y listo, así cobramos. Ya, digamos, de constituidos y ya más o menos pues llevamos para 10 años, pero sí, arrancamos un poco antes, arrancamos pero es un como poco antes. arrancar todos los emprendedores. O sea, uno no Así es. arranca con las asas andando. O No, por lo Mm, menos es lo que yo le digo a la gente, ¿para qué va a arrancar con una SAS y con un contador? No, uno no arranca con una no, SAS y un contador. Uno arranca vendiendo su primer contrato. Ahí arrancaste. Y de pronto ese primer contrato lo hacemos como personas naturales, no tenemos que hacerlo como personas jurídicas, como la mayoría, seguramente. exacto. Entonces, seguramente, pues como dicen acá, pues esta historia lleva más tiempo. Entonces, Juan Díaz, cuéntanos Bueno, no, cómo te sí. has involucrado tú con toda esta historia. Además, él ya investigó la página web y dijo, no, esto lleva más tiempo. ¿Cómo has venido tú conectándote con esta historia? No, pues básicamente, pues porque también desde un trasfondo, pues uno ve como el esfuerzo, ¿no? Y los logros que han llegado, ¿no? Entonces, pues uno ve lo que han conseguido, pues hoy en día. Entonces uno, pues, mira para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho, ¿no? Que han trabajado para conseguir esto que obtienen hoy, ¿no? Entonces, pues uno, pues claro, ahí llega la empresa, ¿no? Ahí uno se da cuenta de la empresa. Entonces ahí uno empieza como a ver de qué se trata la empresa y todo esto. Entonces, pues, por esas, por esas cosas, pues uno empieza como a, no sé, como a investigar qué es esto. Primero, pues, un tuve un acercamiento porque una vez colaboramos haciendo, yo hacía los videos de las máquinas. Entonces, eso fue cuando estaba en el colegio. Entonces, básicamente, pues empecé como a verle, por ejemplo, no sé, por ejemplo, empecé a leer TIJ, impresora láser, impresora por tal vaina, por impresión, por termo, de no sé qué. Cada vez que algo me interesaba, pues les preguntaba a ellos qué esta máquina que hacía, tal. Y pues todas esas cosas siempre me han gustado. Antes de estudiar administración también me llamaba mucho la atención la ingeniería. Entonces pues también las máquinas me gustan mucho, el tema, la producción. Básicamente todo esto se ha complementado para, no sé, para que todo eso me llame la atención, ¿no? Entonces como tal, la misión, el objetivo de la empresa siempre me ha gustado, ¿no? Me llama mucho la atención. Y básicamente Súper, ha sido eso la pasión. súper, Juan. Entonces se han ido conectando incluso desde el colegio, por lo que cuentas. Y el interés que ha despertado también el proceso, que nos puede llevar también en un futuro, pues, o a seguir con el negocio o no, pues eso no lo sabemos todavía. Pero pues chévere poder ver que también te has venido conectando con el negocio y que hay también un interés con el negocio, de decir, bueno, ¿y qué es todo esto? Y de pronto esta máquina como para qué sirve y a mí esto como para qué me podría servir y que ese pedacito, además, que es algo que pues noto aquí por esta pequeña conversación que estamos teniendo con ustedes, no ha sido obligado o impuesto, sino ha sido algo pues que ha nacido de ti, de decir, yo quiero saber esta máquina como para qué sirve, para qué funciona. Venga, esto está como chévere, porque cuando uno nota que las siguientes generaciones están obligadas, no, el Juan ni siquiera estaría dispuesto a hacer esta entrevista, seguramente, porque pues no le interesaría el negocio. Y eso también pues se debe a qué, pues a que se ha hecho un muy buen trabajo de la generación anterior también para decir cómo los involucramos, pero de una manera también en la que dejamos que las cosas vayan fluyendo de manera natural, sin obligar o presionar a alguien. Además, pues obviamente ustedes todavía son muy jóvenes, ¿no? Hola y Juan, ustedes todavía son muy jóvenes, digamos que no están pensando en, sí, son muy jóvenes, obviamente, se nota la juventud.
Sí, No es como que estén pensando en este momento en, En ya me heredar, quiero no. retirar. hay No. días, hay días, hay días. Hay días, no, claramente, el emprendimiento uno dice como, "Uy, yo debería más bien estar por allá en una isla disfrutando y no Eh, estar acá presionado porque tengo que pagar nóminas, porque tengo que sí, pagarle a la DIAN, a nuestro socio DIAN. No, sí. claramente Parte de esta familia. ese es parte de eso. Mm, Sí, eso aquí hay que ponerle apellido y todo. DIAN, mm. DIAN y le ponemos el apellido ahí al ladito porque, porque lo tiene. Total. Bueno, súper. Ahí vamos metiendo obviamente a Juan Díaz en la conversación y vamos retomando entonces algunas de las preguntas que teníamos por ahí. Hablamos entonces de este primer capítulo que arranca con Juan primera generación diciendo, pues lancémonos al charco, miremos a ver cómo nos va y arrancamos este negocio y la cosa como que nos empezó a funcionar y dijimos, bueno, pues aquí hay algo. Definitivamente también cuando uno tiene un soporte o un apoyo de alguien más que te está diciendo, dale que yo te apoyo, como que uno siente más tranquilidad y más respaldo en decir, bueno, yo me lanzo al charco porque tengo ahí como un apoyo de alguien más y no me siento tan solo en este ejercicio porque a veces cuando uno arranca solo, pues se siente muy solo, porque es Sí, difícil manejar esa soledad cuando uno arranca a ser empresario, emprendedor, y poder tener ese apoyo le da a uno mayor tranquilidad en el proceso. Y pues menos mal tuvimos aquí a Paola para decir, dale que yo te apoyo, yo creo en esto, yo creo que se puede hacer algo interesante por ahí, que yo creo que eso no lo tiene tampoco todo el mundo y vemos muchos casos en donde incluso la misma familia no cree en lo que uno está pensando hacer y le dice como, no, pues, yo qué sé, o sea, si ya está sí, ahí como con una gerencia, ¿usted para qué se va a poner pues a usted a esforzarse por fuera como a razón de qué? Y lo que uno va viendo en el proceso es un montón de recompensas, no solamente a nivel económico, porque seguramente las hay, de hecho, claro, los cargos más altos en este país son pocos. Entonces, si uno quisiera llegar a las presidencias de las mayores compañías, de las compañías más grandes de este país, pues la posibilidad es mucho más pequeña, pero a través del emprendimiento uno puede lograr cosas muy interesantes y puede lograr unas recompensas económicas muy interesantes. Ahora, además de la recompensa económica, hay una recompensa de ver esos pequeños hijos porque la empresa se vuelve como un pequeño hijo. Y uno empieza a ver cómo esos hijos van saliendo a la luz y uno dice, qué lindo poderte ver allá materializado en algo y eso genera una satisfacción, esa es la otra recompensa, la satisfacción de ver que estoy entregando algo que tiene mucho esfuerzo, además de lo económico, tiene mucho esfuerzo y mucha pasión y mucho gusto, porque para poder salir a emprender uno tiene que tener mucha pasión y gusto por lo que hace. El otro día lo hablábamos con una persona y él me decía, he emprendido muchas veces, pero yo creo que en lo que he fallado es que todas estas veces en las que he decidido, como dijiste tú ahorita, Juan Alberto, dijiste, es que hay mucha gente que al año no le funcionó y cierra. ¿Por qué cierra? Porque no hay una pasión realmente detrás de eso. O sea, yo tengo que sentir realmente una pasión por lo que estoy haciendo, bien sea por el producto o por el proceso, porque yo también puedo sentir pasión por el proceso, eso también está bien, no necesariamente el producto tiene que ser lo que más me mueva. Pero lo importante es sentir pasión. Si yo siento pasión, yo le voy a echar ganas a eso hasta que, mejor dicho, ya diga como es que definitivamente vender escaleras al cielo es algo que no hay mercado para eso. Pero lo va a intentar 4 años intentando vender escaleras al cielo porque creo en las escaleras que van al cielo. Y eso es supremamente importante, la pasión que uno le imprime al negocio. Mm, y esto lo conecto hay una siguiente pregunta que yo les hacía ya. Hablábamos del primer capítulo en donde vamos arrancando y ya vamos a ir contando seguramente otros capítulos de esta historia que vienen con esta siguiente pregunta y es, si ustedes pudieran crear una cápsula del tiempo para ser abierta por unas generaciones futuras de la familia, ¿qué elementos o momentos ustedes quisieran destacar de esa historia y la incluirían en ella? Y cuál sería como ese mensaje para la siguiente generación sobre ese legado que ustedes vienen construyendo y esa cosa que ustedes quieren dejar? Porque yo estoy convencida que los empresarios que realmente hacen esto por pasión y que son los que han llegado realmente lejos,
no lo hacen simplemente por el dinero. Hay muchas cosas detrás de eso. Hay muchas más pasiones y propósitos superiores detrás de simplemente es que quiero generar millones de dólares. Hay mucho más de eso. Entonces, ¿cuál sería esa parte de la historia y ese mensaje que ustedes quisieran transmitirle a las siguientes generaciones? No, Yo voy a proponer y me voy a ir no por una parte de la historia, sino yo quisiera en esa cápsula dejar algunos elementos. Eh, Quisiera dejar unas orejas gigantes para escuchar y poder entender lo que pasa alrededor. Unos grandes ojos para poder tener una visión más allá de lo que apenas es evidente. Hay grandes, hay pequeños, hay medianos. Y creo que en nuestra evolución ha habido un factor fundamental que es apoyarnos en la tecnología, en la investigación. Yo les dejaría, pues seguramente sí en el futuro encontrarán una forma más moderna de hacerlo, pero todo esto empezó buscando, y como lo mencionó Juan, qué había por fuera. ¿Qué había por fuera que nos hiciera ser más competitivos adentro? Y luego eso evolucionó a la forma en que hoy comercializamos nuestros productos. Antes teníamos un tema de telemercadeo, tener que buscar los clientes, los ingenieros son difíciles de contactar, eso es, pero supremamente complejo. Cambiamos 10.000 veces de estrategias, lográbamos muchas citas, viajábamos en la ciudad, fuera de la ciudad, o sea, un tema absolutamente retador. Hoy manejamos un tema ya diferente, apoyados, digamos, en la tecnología. Un tema híbrido no quiere decir que la visita y ese tipo de cosas tenga que dejar de hacerse, pero también nos sirve mucho la tecnología. Entonces yo dejaría esos tres elementos porque creo que son los que nos han permitido, y por supuesto que el hecho de saber utilizarlos nos ha permitido también crecer, evolucionar y permanecer. Y tú las partes de la historia. no, digamos que ya lo mencionó Paula, pero la pasión, la constancia, cuando uno está empezando y cuando todavía no se dan tanto las cosas, yo creo que uno desayuna, almuerza y come pensando en la empresa y se acuesta y sigue pensando en la empresa, y qué más puedo hacer, qué más puedo hacer. Entonces, esa inquietud yo pienso que no es que sea mala, o sea, uno si quiere ser exitoso no va a decir, ah, no, pues yo pienso de 8 a 5 y a las 5 no pienso más y mañana vuelvo y pienso, ¿no? O sea, yo creo que eso no se puede hacer. Cuando uno tiene tan metido en la cabeza, uno comienza, yo creo que a casi que trabajar 24 horas. Uno va, descansa, sí está en su casa, pero queda uno como elevado y uno está pensando, listo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo logro llegar a más clientes? ¿Cómo logro que esta máquina haga esto? ¿Dónde busco una máquina que busque esto, que haga esto que un cliente necesita? Entonces, la pasión y no limitarse uno a decir que ya, ah, no, sí, de 8 a 5 ya, mañana miro otra vez. O sea, si uno no se esfuerza, si uno no está todo el tiempo con ganas de progresar, lo veo más difícil. No sé, pueda que llegue, porque pues, digamos que también hay suerte en los negocios, pueda que llegue, pero pienso que puede demorarse un poco más. Uno tiene que estar todo el tiempo, lo que sepa, listo, con los ojos abiertos, oídos abiertos a escuchar a los clientes, pero siempre pensando en su empresa. Eso crea un hábito y crea como una apertura en la mentalidad que después uno coge más fácil todo eso. Entonces ya uno visita a un cliente, ah, mira, usted le sirve esto, usted le sirve esto, usted le sirve esto. A mí muchos de nuestros colaboradores me dicen, de los colaboradores me dicen, pero es que jefe, usted vende de una, usted, pues, yo no sé, pero usted como que tiene una labia. No, no es labia, es escuchar, o sea, escuche bien qué es lo que necesitan y usted se dará cuenta que usted le encuentra la solución. Entonces, eso es importante, o sea, pensar.
tanto pensar y tanto hacer eso va despertando, ya uno lo hace como por ósmosis, ya uno dice, ah, no, aquí esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto. Y uno escuchando dice, mire, la palabra de él es esta. No, sí, eso es lo que yo necesito, listo. Pásame la cotización y hablamos mañana para la compra. Entonces, muchas personas lo ven muy fácil. Entonces, ay, pero mire, Mm, solo dijo tres cosas y vendió. No, ese feeling o esa cualidad o ese don, toca irlo entrenando. Cuando ya uno lo ha entrenado, ya uno dice, no, ya. Y todos los días uno dice, casi que todos los días uno vende algo, uno encuentra una solución para algo, encuentra formas de hacer el negocio, porque muchas veces todo no es venta, sino, no, venga, yo le ayudo con esto. Y las personas, sí, sí, tranquilo, yo le ayudo. Pero las personas a los 3 días o al mes dicen, no, ¿sabe qué? Mejor yo sí le compro su máquina. Entonces, es desarrollar todo ese pensamiento, desarrollar esas habilidades. habilidades para poder crecer. Basándome también en lo que dice Paola, es muy cierto. Todos los días uno hace eso y tiene que ir esforzándose para que las cosas salgan. O sea, sin esfuerzo no creo que sea tan fácil. Mm, Yo diría, pues no imposible, porque nada en el mundo es imposible, pero pienso que es mejor esforzándose, porque cuando ya pasa el tiempo y uno mira atrás y uno dice, mire, ya tengo tantos clientes, esos mismos clientes, ah, mire, que es que me lo recomendó tal persona que usted le ayudó, que usted no sé qué, como que comienzan a llegar más clientes, comienzan a llegar más clientes. El voz a voz, yo creo que en todos los negocios es bien importante. Y sobre todo en esto que nuestros equipos están en líneas de producción, dicen, no. Yo quiero su máquina porque a mí me hablaron maravillas de usted, de su máquina, de su soporte postventa, de sus técnicos. Ah, bueno. Entonces todo eso va ayudando. Y uno va formando sus personas, o sea, va formando sus colaboradores de acuerdo a la imagen que uno quiere proyectar de su empresa. Sí, es decir, que sean amables, que sean honrados, que sean justos, esa, que no le digan mentiras a los clientes. Ujú. Yo creo que todas las personas odiamos que nos digan mentiras y si un cliente descubre que le dijeron una mentira, pierde la confianza y ya se pierde el cliente también. Entonces eso es bueno, ir formando también a las personas que van a trabajar con uno. Eso me parece bien, bien chévere. A veces uno dice, no, yo contrato mayores que tienen más experiencia. A mí personalmente me gusta también contratar muy jóvenes, como irlos formando, aunque no descarto pues ninguna posibilidad. O sea, la experiencia es importante, pero formar las personas de acuerdo a los valores de la empresa también es importante. Bueno, me encanta porque ahí tenemos varios elementos de también cómo vamos conectando las siguientes generaciones, ¿no? Que al final cuando tú dices, me gusta también la gente mayor, porque de pronto puedes ser más estable, pero quizás también trabajando con jóvenes me da la oportunidad de formarlos y de imprimirles esa cultura de la empresa mucho más fácil. Y en ese orden de ideas, ¿cómo les ha ido también en ese proceso de formación con Juan Díaz? También permeándolo de todo lo que ha sido la empresa, la cultura de la empresa, el interés por el negocio, la pasión, cómo se ha dado esa conexión generacional que también a veces no es fácil, es bastante retadora, pero que también es bonito ver que tenemos aquí un Juan interesado por el negocio. Yo creo que, o sea, por el momento de nuestros hijos es el único que ha mostrado interés. Sí. Los dos mayores pues ya son profesionales, o sea, Paola es abogado, ella es ingeniera de petróleos, trabajó un tiempo conmigo, pero como, sí, chévere, o sea, ya trabajé con mi papá, pero y ya se van. Los menores, pues bueno, Juan sí ha mostrado interés, por lo menos le gusta también la parte de tener su propia empresa y es muy atento, o sea, esas historias, digamos, que contamos aquí, muchas veces las hablamos aquí en la casa, hablando entre todos, y él las escucha, las tiene en cuenta y escucha mucho los consejos, entonces eso es importante. Pero sí, yo creo que Juan ha sido como el único que para el momento ha demostrado así. Los menores, pues ya una no, que quiere estudiar es medicina, pero le venga, estudia algo Somos con una esto. familia grande, nótese que somos una Sí. familia grande. Y la menor de todas, no, ella quiere ser también médico, creo, Sí, médica, veterinaria, pero como que, o sea, están lejos. alejados de esto. Y digamos que nosotros también cuando soñábamos, cuando estábamos arrancando la empresa, no, nosotros queremos una empresa para que nuestros hijos trabajen ahí, que no tengan que
por decirlo, como humillarse entre un jefe, que no sé qué, que tengan lo suyo. Y finalmente, pues las cosas la vida las va dando su curso. Y por el momento sí, o sea, lo único que ha mostrado interés en la empresa y digamos por lo menos en decir, por lo menos aportar alguna idea, pues ha sido Juan José. Sin embargo, fíjate que parte de lo que hemos hecho es eh, todos los grandes, por supuesto, han pasado por el hecho de ir a codificar. Es decir, Juan José ha estado con nosotros en la empresa desempacando cosas, alistando, pasando por la banda transportadora, codificando, empacando, porque también hemos querido, y nuestra hija menor, ella identifica que la empresa hace eso. O sea, ella es consciente de que la empresa hace eso. Es más, cuando ella, digamos que no estoy en la empresa, ella cree que yo estoy charlando todo el tiempo. Pues ya no entiende que el hecho de vender es también trabajar, sino que para ella la empresa de nosotros es imprimir, ella lo tiene así marcado en la cabeza. Y todos todos han pasado por ahí por la codificación, Mm. porque creemos que uno tiene que entender el negocio. Es decir, la forma de transmitirles es eso: mira, lo que se hace es esto, podemos hacer esto, hacia donde queremos es ir eso, es ir hacia con esta visión. Sin embargo, pues lo dijo Juan, no todos tienen la misma receptividad. Aquí estamos apuntándole al más cercano al tema, y creo que sobre todo es como el hecho de seguir viendo las cosas que ya dentro de lo que nosotros tenemos como experiencia no alcanzamos a ver. Yo creo que eso que mencionabas hace un minuto de dar la oportunidad de tener un pensamiento diferente, inyectar la innovación, hacer las cosas dentro de todo con ese pensamiento juvenil que puede ser un poco diferente, puede ser disruptivo, puede ser a ratos terco, o sí, esa vista diferente, creo que también puede aportar mucho. Entonces, en las conversaciones, y sí lo hacemos a menudo, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos este reto. De todas maneras, esa retroalimentación con la vista diferente también creo que suma bastante. Tenemos que lograr que el Sí. tema evolucione positivamente. Bueno, pero yo creo que se está logrando una tarea. Es decir, no necesariamente todos los hijos se tienen que interesar por el negocio, eso también está Total. bien, pues porque tenemos visiones diferentes y no está mal, en tanto entendamos lo que el negocio y lo que nuestros padres también han hecho a través del negocio en nuestro proceso de formación, en tanto nosotros podamos entender eso, creo que ya hay un terreno ganado, sobre todo de caras o en vista a un proceso de sucesión futuro en donde que es donde empezamos a ver como más inconvenientes con eso, cuando ya de pronto los hijos, algunos trabajan, otros no trabajan, y pues igual la sucesión es una cosa por partes iguales, pero de pronto unos trabajamos más que otros, entonces pues eso empieza a generar toda una serie de conversaciones, discusiones y reflexiones internas que llevan pues a que de pronto la cosa no nos funcione en un futuro, pero el solo hecho de permitirle a todos los hijos a pasar por el proceso y decir, bueno, yo estuve acá, pero de pronto no es, pues no es a lo que me quiero dedicar, y ya está bien. Y de pronto un Juan ha visto otra cosa. Y ha dicho, bueno, pero de pronto acá hay algo como interesante, no lo sabemos todavía, pues igual Juan todavía está en su proceso de formación y ya nos va a contar un poquito más ahorita cómo ha sido también eso es, qué es lo que ve o qué es lo que visiona en este momento para el corto y mediano plazo, pues de lo que pudiese ser su futuro como profesional, y cómo se va a ir conectando también en un futuro, pero nuevamente pues creo que el ejercicio se ha hecho, la tarea se ha hecho bien, pues porque nuevamente no ha sido una tarea tampoco obligada, eso también es muy importante. Y bueno, pues ya el tiempo nos dirá cómo la historia se seguirá desenredando. Y en esto entonces quisiera preguntarle a Juan directamente, a Juan hijo, ¿cómo ha sido o qué visionas tú para en la actualidad, para el presente? ¿Cómo hoy en día también estás trabajando en la empresa? No sé si estás haciendo algo en la empresa de forma activa o no. ¿Y cómo visionas tú de pronto en un futuro decir, bueno, yo quiero acompañar a este par de líderes en este proceso, o de pronto no los quiero acompañar? O sea, ¿qué has pensado tú, Juan Díaz, en este proceso?
Bueno, pues básicamente, pues lo que pensaba, pues, o sea, sí me gustaría acompañarlos, obviamente también por aparte tener lo mío, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, pues ya formaron ellos una empresa, pues me gustaría obviamente formar otra aparte. En esta empresa, pues obviamente incluir ideas nuevas, ¿no? Tal vez, no sé, he pensado mucho en diversificación de capital, en otras cosas, otro tipo de inversiones, también la empresa ya al otro nivel, ¿no? Otros países, por ejemplo, porque, pues, como se hablaba con Juan, se han recibido llamadas de, no sé, de Ecuador, de Perú, no me acuerdo qué países, pero de aquí Latinoamérica, que buscan Mm. ese servicio, ¿no? Que buscan las más máquinas. Entonces, pues, me parecería muy interesante buscar esos países de doble tributación para abrir a la empresa allá, ¿no? Una sede allá. Eso me llama mucho la atención. Y aparte, pues, aparte de apoyar la empresa y incluir ideas nuevas, también diversificar el capital o el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, por otras cosas, ¿no? Estamos hablando de comida también, ¿no? También hemos estado hablando del sector alimenticio, también nos interesaba aquí. También, pues, por aparte he tenido otras ideas en otros sectores, pero ya parte de la empresa y familia. Entonces, pues, tengo pues varias ideas que me gustaría implementar también. Bueno, me encanta ver un hijo emprendedor. Eso a mí me parece una cosa súper bonita. Porque usualmente los hijos de empresarios no son tan emprendedores. Eso es algo que incluso yo le digo a los chicos en la universidad, y es que solemos encontrarnos empresarios súper como muy lanzados, que emprenden, que hacen un montón de cosas, pero luego sus hijos pues son buenos empleados, pero no buenos emprendedores. Entonces, chévere, Juan, que tengas ese espíritu y esa vena de decir como yo quiero igual tener lo mío, no quiero dejar desamparado el negocio, obviamente, de los papás, porque me parece chévere, porque me parece que podemos hacer más cosas, pero igual quiero construir un pedacito mío y de pronto diversificar todo eso. Y eso es lo que tú hablas ahorita, Paola, de cómo esas ideas frescas nos van también aportando a toda esta construcción en conjunto, que es una construcción en familia. Finalmente, pues eso es lo que estamos haciendo aquí en este ejercicio y volviendo entonces o hablando un poco más de cómo ha sido también ese ejercicio en familia, y con eso ya vamos a ir como concluyendo este episodio. Me gustaría preguntarles cómo han vivido entonces ustedes esta experiencia, pero más desde la familia. Es decir, ¿qué cosas han encontrado ustedes como retadoras? El mismo Juan Hijo, también de trabajar en familia, que ha sido para él retador, para ustedes también como pareja, como padres, que han encontrado también como retador. Y eso también dentro de los retos, también que hemos encontrado como esto es lo que nos mantiene también como una familia unida, cohesionada. ¿Cuál es ese superpoder que también lo hacíamos en las preguntas que creen ustedes que ha contribuido a que la cosa siga funcionando? Entonces, hablemoslo desde ese superpoder, desde eso que nos mantiene cohesionados, pero también pensémoslo desde los retos, porque no todo es color de rosa. Hay un montón de cosas que son difíciles de llevar, no nos digamos mentiras, las relaciones familiares son densas, son complejas. Yo creo que de las cosas más complejas que hay en la vida de un ser humano son las relaciones familiares. Y más cuando las mezclamos con negocios, con el poder de los negocios, no solamente con el dinero, sino con el poder de los negocios, que eso es poderoso, potente y demás, incluso para tomar decisiones. Em, ¿Cómo han encontrado entonces ustedes, o cuáles son esos superpoderes y esos retos que encontramos? Me gustaría que habláramos los tres acá, o sea, tanto Paola como Juan Junior y Juan Senior, que habláramos de qué encontramos acá. ¿Arrancas o arranco? Sí, no, yo creo que, y lo estábamos acá escribiendo, estamos rayando todas las ideas. Yo creo que estoy de acuerdo, Juan propone el superpoder, como superpoder la perseverancia. Eh, y yo a esa perseverancia, que es como esa pasión que tú mencionabas hace un rato, le incluiría como el creer en uno mismo. Creo que todos hemos evolucionado, si bien somos bastante jóvenes, hemos tenido la oportunidad de madurar y de construir alrededor de nuestras habilidades. Y yo tengo que decir que parte de lo que uno tiene que hacer es reconocer lo que el otro ha hecho y yo tengo que decirte que Juan, que inició todo su camino profesional desde la parte técnica, por supuesto que se preparó también para tener un buen manejo comercial, ha logrado desarrollar unas habilidades increíbles
en el relacionamiento con sus clientes. Es decir, la persona que yo conocí hace tal vez 14 15 años es absolutamente diferente a la que veo hoy en cómo afronta, digamos, la forma de acercarse a un cliente, cómo logra cerrar las cosas. Es una evolución que uno dice es admirable además porque todos nos tenemos que retar con nuestra propia personalidad para lograr lo que queremos, ¿no? Entonces, de repente al principio como una persona más tímida de pronto eh, y más cerrada a lograr romper esas barreras y establecer puntos de comunicación sin perder, por supuesto, su punto de vista técnico, pero evolucionando hacia allá. Yo creo que eso es de las cosas que más uno tiene que rescatar en el desarrollo, no solo de las empresas, sino de las personas, porque es que empresas y dinero puede haber, pero finalmente si no estamos los humanos, que somos el motor de estos emprendimientos, pues no vamos a llegar al otro lado. Entonces, yo creo que eso ha sido súper importante. No son todos los momentos fáciles, como tú lo mencionas. Cuando hay estrés y hay tensión, es muy complicado, pero también es creo que parte de lo que los que pertenecemos y los que rodeamos tenemos que aprender a manejar, a leer cómo está el otro y pues si es necesario dar un espacio para no lograr, para no chocar, pero la madurez que se adquiere con estos retos es toda. Bueno, una cosa, la madurez. Pienso que otra de las cosas importantes es, aunque difícil, aprender a separar las cosas, aprender a separar en qué momento somos familia, en qué momento somos socios. Eh, esa es una de las cosas que a veces es difícil. O sea, a mí personalmente me cuesta porque, como te decía, a veces uno sigue pensando en su empresa todo el tiempo. Ya obviamente ya uno dice, bueno, ya voy a tomarme unos días, voy a descansar, de hecho pues ya lo hemos hecho, pero uno anda pensando en su empresa todo el tiempo, entonces a veces está uno en un viaje, está pasando la rico cuando, ay, me acordé de esto, no, ¿sabe qué? Esto lo podemos solucionar así, pero quedamos que no íbamos a hablar de la empresa, que no sé, no, pues es imposible, o sea, Sí. de pronto en los momentos de descanso es cuando sale la chispa para uno poder solucionar un problema. Entonces, a veces separar eso totalmente, bueno, no he podido, ¿no? Uno trata, pero no es que pueda totalmente separar eso. En discusiones, sí, digamos que un consejo o algo así, uno tiene que aprender a separar cuando, eh, digamos, estamos preparando algún negocio, algún proyecto, y digo, no, eso no sirve así. Pero es que tú eres terco, pero no, o sea, hablemos como socios en el del trabajo y hablemos como esposos o como pareja en la casa. De hecho, pues digamos que cada uno tiene un teléfono de la empresa y un teléfono, entonces de aquí no hablemos de esto, aquí solo hablamos de esto, tratando de separar, Para que no se nos mezcle. pero es un poco difícil. En cuanto a al superpoder, sí, yo decía que la perseverancia, la constancia. Salió mucho dentro de la pandemia la resiliencia, Mm. mm, porque sí, a veces han perdido negocios, a veces cosas como que uno estaba tan ilusionado, no sé, ya es mío y vamos a hacer, cuando no, se perdió el negocio. Entonces, todo eso son cosas que hay que aprender a manejar, no todo se gana, hay que tener la madurez para saber perder, conocer por qué se perdió y no volverlo a hacer, como dice el cuento, porque de todas las experiencias, de las buenas se aprende y de las malas se aprende, yo creo que a veces mucho más. No sé cuál era la otra. Sí, Ah, bueno, Así por mi es. parte, pues de Dale. pronto, pues lo complicado sería el feedback, ¿no? De pronto, digamos, si uno está, no sé, en codificación y algo queda mal, pues obviamente uno no lo va a regañar así y tan. Entonces, pues, tal vez el manejo del feedback, de cómo separar las relaciones, toda esa cosa también, todas esas cosas me parece también complicado, ¿no? Algo que para manejarlo toca separar las cosas y ser profesional en el ámbito, ¿no? exacto. Así Profesional. es. Yo creo que volvemos al tema de aprender a separar los espacios y yo creo que y Juan y Gabriel, si se acuerdan, de ese esquemita, de esos tres círculos, de
cuando yo estoy en la empresa hay un esquema de los tres círculos que, bueno, si tiene la oportunidad, Juan, en algún momento de mostrársela a Juan y a Paola, sería bueno, mm, que muestra la empresa, la familia y la propiedad. Entonces, en la empresa aparecen los empleados de la empresa. En la familia, pues la familia. Y en la propiedad, los socios de la empresa. Y algo súper importante en la dinámica de las empresas familiares es saber en qué momento me pongo el sombrero, dependiendo de dónde esté. Entonces, hay un momento en el que yo estoy en mi casa y me pongo el sombrero seguramente de esposa, de madre, de hijo, y ese será mi sombrero. Y no sé, como hijo soy caprichoso, y hago lo que quiero hacer y no pongo atención y ajá, porque así somos los hijos. Pero luego si ya estoy en la empresa y estoy cumpliendo una función en la empresa y tengo que codificar, por ejemplo, y no estoy haciendo bien la tarea, pues no me puedo poner el sombrero de hijo y decir, y ser caprichoso y hacer lo que quiero hacer. Y no, me tengo que quitar ese sombrero, me pongo el sombrero de empleado y como empleado pues tengo que cumplir una función y unas responsabilidades y unas funciones. Y si no las cumplo, pues me jalan las orejas, me dicen, venga, usted no está haciendo bien las cosas, ¿qué está pasando ahí? Eso, completamente de acuerdo con ustedes, es de las cosas más retadoras de las familias empresarias a todos los niveles, porque entonces también se empiezan a mezclar los sombreros de propietario. Entonces no solamente soy familia, no solamente trabajo en la empresa, además soy propietario y no sé, y tengo un número de acciones. Y como propietario también a veces me pongo como el ego encima y digo, pues que es que aquí yo soy el que tiene, no sé, un montón de acciones, entonces lo vamos a hacer como a mí se me antoja porque es que yo tengo la mayor cantidad de acciones. Ya. Y ese tipo de cosas son las más difíciles de manejar en las empresas familiares. ¿Cuándo me pongo el sombrero? ¿En qué momento me pongo el sombrero? Y como también tengo yo, pues seguramente unas personas a cargo, pero también unas personas por encima, sobre todo en la dinámica de empresa. Porque de pronto, no sé, yo conocí a una empresaria en Cali que me parecía era una señora, pero un personaje esta mujer. Y decía, me dijo, ella era la gerente general de la empresa y a su cargo tenía el gerente comercial, que era su esposo también, pero su esposo no era socio de la empresa, porque la empresa en realidad era de la familia de ella. Entonces él era un empleado, pero también era el esposo de esta señora. Y entonces esta señora llega y llama al señor y le dice, venga, prensejito, ¿qué pasa cuando usted no me trae los comprobantes de los viáticos cuando va a un viaje de negocios? Y dice, no, pues que me sancionan y me hacen pagar los viáticos. ¿Y qué pasa con la segunda vez que le pase lo mismo? No, que de pronto me sancionan un día. ¿Y qué pasa con la tercera vez? No, pues que me echan. ¿Y cuántas lleva usted? Dos. O sea, lo tenía supremamente claro. O sea, era un tema de, usted acá es un empleado más de esta empresa. Y si usted no cumple con las funciones y responsabilidades que usted tiene, tiene las sanciones que puede tener cualquier otro. Y ya de ahí para afuera, pues sí, somos esposos y pues tenemos otra dinámica diferente. Eso es supremamente importante de lograrlo. Ahora no es tan fácil de lograr, es complejo y es un reto que pues uno va buscando una serie de mecanismos para poder minimizar al máximo pues que se mezclen todas estas relaciones. Pero bueno, me parece súper chévere que están acá súper alineados ustedes en esa percepción de aprender a separar los temas. Y yo creo que esto ha salido recurrentemente, quienes nos escuchan, nuestros oyentes que nos escuchan o nos han escuchado en varias oportunidades, se dan cuenta que es un tema que sigue saliendo una y otra vez en en las grabaciones con diferentes familias. Y ahí es cuando aparecen elementos o herramientas como el protocolo de familia, como el hecho de tener una junta directiva o un organismo que haga sus veces, como el hecho de tener las funciones y responsabilidades claras y además unos mecanismos de medición también. Todo el tema de medición, rendición de cuentas, eso es importante hacerlo incluso cuando somos familia. Entonces hay una serie de mecanismos que nos sirven para poder llevar a que eso pues lo podamos alinear de una mejor manera. Vamos entonces cerrando con este episodio. Y vamos a cerrar con este viaje al futuro. Entonces, contémosles a nuestros oyentes qué visionan ustedes para los próximos años, cómo les gustaría que fuera la historia de este libro en unos años y qué se imaginan tanto para la familia como para la empresa y en esta conexión tan bonita que es la empresa familiar.
que pase en unos, no sé, 5 o 10 años, pensemos a futuro, ¿cómo escribiríamos esas páginas de sus libros, de este libro? Mm, La visión que yo tengo para la empresa, obviamente, es que siga creciendo. Eh, Me parece muy chévere la parte de tener colaboradores. Me gustaría tener el doble, el triple, o sea, una empresa de mucho más grande. Yo es que muchas veces cada empleado puede ser un problema, pero también puede ser un apoyo. Pienso que entre más empleados se tenga, también mm, se va haciendo más exitoso. Muchas personas, digamos que empujando para el mismo lado, tienen que dar un resultado mucho más grande, mucho más potente. Entonces yo sí quiero que la empresa en unos años tenga por lo menos 5 veces los empleados que tenemos ahorita, que sea más reconocida. Me gusta mucho eso que nos reconozcan, que ya digan, usted es decodificado. Bueno, sí, venga, siga, venga, pase. Que la misma competencia, digamos, de empresas donde yo he salido, me parece chévere que ya digan, no, es que a nosotros nos dijeron que si donde esté codificado, o sea, nosotros tenemos que hacer lo que sea, pero tenemos que ganar el negocio a ustedes. Y uno, pues chévere, o sea, ese es un reto bien interesante y me parece un halago que, que, que ya lo tengan uno en cuenta como contrincante, ¿sí? Cuando uno es tan chiquitico, uno dice, no, esa empresita, no, eso no me paren bolas que yo no nos va a ganar, no. Ya me han dicho muchos, no, es que a nosotros nos dijo el gerente de tal que si usted estaba, mejor dicho, o le ganamos el negocio o nos echaban. Y, bueno, eso me parece interesante. Quiero seguir en ese estilo. No me gusta mucho, digamos, ¿cómo decirlo? Como encuentros con mis Rivalizar. antiguos, sí, rivalizar con mis antiguos jefes, pero sí me gusta que me reconozcan. O sea, es como un premio al esfuerzo, que lo reconozcan a uno, que lo vean, que sientan que se sientan, digamos, un poquito amenazados con la presencia de uno cuando estamos en un negocio. Toda esa parte me parece importante. Obviamente también me gustaría, ya un futuro, no sé qué tanto a mediano plazo. eh, También el relevo generacional es chévere, o sea, uno también quiere disfrutar su vida, o sea, uno nunca se va a desligar de la empresa, pero uno quiere disfrutar más la vida, decir, no, allá está, por ejemplo, decir, no, allá está Juan José, que él se encargue, que mire a ver, que, le- que él mire a ver cómo soluciona eso. Quiero eso también, o sea, que ya yo pueda decir, listo, yo quiero irme a vivir a otra ciudad, entonces yo me voy a vivir a otra ciudad y estamos hablando, o sea, nos vemos, no sé, cada 15 días o cada mes y nos reunimos y miramos cómo siguen las cosas, pero ese es un plan que yo tengo, o un plan o una visión, las dos cosas, o sea, que a futuro yo pueda tener eso, o sea, que ya hay un relevo generacional, pero que Nuestros procesos financieramente, que podamos evolucionar y que nos veamos en un futuro cercano más grandes y exitosos, rentablemente fuertes, para poder ir a disfrutar las vacaciones y dejar a Juan José a cargo. Ya, Juan de- José, te están poniendo ahí como, te están echando la responsabilidad. Y ahí ya me sale. Tareas, tareas. Ya, ¿cómo lo ves tú, Juan José? No, pues muy interesante y la verdad, pues obviamente sí estoy muy interesado en el tema y la verdad sí me gustaría, pues ya que pues soy como el hijo que está encauzando esto, pues la generación, bueno, el cambio generacional, me interesaría pues como involucrarme mucho en la empresa y llevarla a otro nivel, ¿no? Seguir con la visión que se tiene actualmente y hacerla crecer más, ¿no? Porque pues ya la hicieron crecer de cero, ya arrancaron desde lo más duro, desde la fuerza de inercia, a ya el movimiento, algo ya el movimiento ya se puede hacer crecer mucho más. Entonces, pues, encontrar las nuevas oportunidades, los nuevos huecos del mercado, las nuevas necesidades que se formen pues explotarlas para que la empresa crezca y sea reconocida, ya sea a nivel, no sé, Colombia, por toda la industria, Latinoamérica tal vez
a otros lados, ¿no? Pues esa es mi visión, la verdad, mi objetivo. Bueno, esperemos entonces ver a Juan José relevándolos a ustedes en un futuro, para que se puedan ir a descansar, a vivir a otra ciudad, a otro país, lo que quieran hacer, que seguramente será supremamente merecido después de tantos años de esfuerzo y de mucho trabajo. Y bueno, agradecerles entonces enormemente por este espacio. Espero que también para ustedes haya sido pues una dinámica de reflexión también, de recordar todo lo que ha pasado hasta el momento y de reconocer también ese esfuerzo de cada uno de ustedes y ese aporte, ese granito de arena que cada uno de ustedes le ha dado a esta construcción tan bonita que tienen hoy en día, que es Codifica 2. Yo creo que habría escrito como mal el nombre ahí en la invitación que les envié. Codifica Tal 2, cual. ¿verdad? Sí, Correcto. codificados. Yo dije, madre, creo que ahí escribí mal el nombre. En Codificados, Codificados, no, Codificados. Entonces, pues nada, que sigan de verdad imprimiéndole mucho amor, mucha pasión, porque definitivamente eso hace la diferencia en modelos de negocio exitosos. Y seguramente esa misma pasión, ese amor, pues es lo que Juan José se está llevando hoy en día para decir, yo quiero continuar con esto, me parece súper chévere, creo que podemos hacer algo grande de todo esto y seguir creciendo. Así que no sé si, bueno, ¿quién quiere contarle aquí a nuestros oyentes cuáles son las redes sociales también, página web y todo lo que puedan tener también por si alguno por ahí le interesa conocer un poquito más? Y si también de paso, después de eso, quieren cerrar con algo más, uno de ustedes, alguno de ustedes, todos quieren de pronto dejarle aquí un mensaje a nuestros oyentes, también buenísimo, y ya con eso cerramos este episodio. Listo, gracias. Nuestra página web, www.codificaa2 por el número 2.com, Punto CO. punto .co. Instagram, Facebook y LinkedIn, igual, codificados. Y yo creo que quisiéramos cerrar con una frase que nos reta y es innovar, construir y comunicarse bien. Eso es lo que tenemos que retarnos y nos retamos en nuestra empresa cada día y seguramente si alguien está escuchando y quiere pensar en cómo emprender, tiene que llevarse estas tres cosas en la cabeza. Comunicación, Sí, importantísimo, la súper sobre valorada, súper subvalorada, en sí. realidad está la comunicación, y resulta que es yo creo que de los retos más grandes que hay a nivel sociedad. El tema de la comunicación es supremamente complejo, asumimos un montón de cosas y en familia es aún más difícil porque a veces también dejamos de comunicar, que es una cosa que yo le digo a mis chicos en las clases, y es que de los retos más grandes de las familias empresarias es la capacidad de gestionar el conflicto. Y la Ujú. capacidad de gestionar el conflicto está muy relacionada con la comunicación porque no comunicamos al final. Porque eso, no hable de eso, que eso es para problemas, no toquemos esos temas, pero esos temas que no tocamos van creciendo cada vez más. Entonces, me agrada un montón que hayas traído la comunicación ahorita porque creo que como que la dejamos de lado y es algo supremamente importante que necesitamos además en esta sociedad como tan caótica en distintos niveles. ¿Algo más con lo que querramos cerrar? O ya. Lo último que me gustaría decir, bueno, las personas que estén pensando en emprender, háganlo con pasión, háganlo con esfuerzo, con perseverancia. Eh, Como tú decías antes, la empresa se convierte como en un hijo y cuando ya uno ve que la empresa ya va andando, ya va andando, ya va andando, entonces uno siente un orgullo grandísimo de poder haber hecho eso, de mirar hacia atrás y decir, uy, mire que yo arranqué con nada. Yo era, yo era la secretaria, era el vigilante, era el gerente, era el mensajero, era todo y ya hoy en día vamos aquí y mirar eso, o sea, es parecido a como ver a un hijo cuando va creciendo y cuando va siendo exitoso, es un orgullo para uno, es una alegría constante para uno. Entonces, los que lo quieran hacer, hágalo, hágalo.
Sí, seguro que si tienes la pasión, tienes la perseverancia, la constancia, la disciplina, va a conseguir éxitos y va a estar orgulloso de lo que emprendió. Pues, por ahora eso nomás. Ujú. Súper, Juan José, ¿quieres cerrar con algo? Pues sí, que pues para un cambio generacional, pues que no hay que tenerle miedo a la empresa y que siempre hay que innovar, nunca quedarse quieto, ser flexibles al cambio y a lo que se mueva el mercado. Me encanta. Súper. Familia, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos vamos entonces con estas siguientes páginas de este libro que se llama Oportunidad. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo en los próximos años. Seguramente, o sería súper chévere, pues obviamente tenerlos en un futuro, contando en 5 años cómo va, cómo va siguiendo esta historia, y cómo se va conectando con esto que hoy tenemos. Espero que también este espacio para ustedes haya sido un espacio, nuevamente insisto, de mucha reflexión y de reconocer todo lo que ustedes han construido hasta el momento. A nuestros oyentes, agradecerles por habernos acompañado en este espacio y recordarles que aquí estamos para construir desde la raíz. Así que muchas, muchas gracias y desde donde estén, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, Gracias. muchas gracias.